Hola, buen día. Hola a todos, mi nombre es Adara Perales de Canadian Solar. Yo soy la parte comercial. Ya está conectado con nosotros nuestro compañero Tony Viladot para darles este webinar. Gracias por su paciencia y vamos a proceder a presentarles parte de las soluciones comerciales que tenemos en Canadian Solar, una breve introducción nada más de la compañía y posteriormente Tony ya empezará a presentar todos los temas técnicos. Ok. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Sí. Ok. Bueno, muchas gracias a todos. Nosotros somos Canadian Solar, fuimos fundados en Ontario en el 2001. Algo muy importante de la compañía es que estamos listados en la Nasdaq desde el 2006. Esto quiere decir que Canadian Solar se diferencia de la competencia al estar en esta parte de la bolsa, a diferencia de las otras compañías que están muchas listadas en la bolsa de valores china, en específico la de Shenzhen, lo cual nos da una mucho mayor historia, ya que la bolsa de valores china tiene muy poquita historia de vida, mientras que ya a la parte de Estados Unidos tiene más de 100 años de antigüedad. Tenemos más de 12,000 empleados globalmente, somos una compañía con una presencia totalmente mundial en 20 países y territorios. Nuestro porcentaje supera los 32 gigawatts de módulos shipeados alrededor del mundo y tenemos también una sección de plantas solares construidas, de mega plantas solares construidas y conectadas, lo cual nos hace una muy buena opción para este tipo de instalaciones donde no solo son residenciales, sino que requieren ustedes dar estabilidad al mercado y a los clientes a un largo plazo. Estamos en el top 3 de las compañías por net income, quiere decir que somos de las más financieramente estables. Canadian Solar tiene varias oficinas alrededor del mundo y también varias manufacturing facilities. Estamos bastante comprometidos con nuestro crecimiento sustentable en manera financiera de la empresa y también el medio ambiente. Somos líderes del mercado y esto va en torno a la parte de Latinoamérica y también en torno a parte de plantas grandes, tanto en Brasil como en México. Tenemos un late stage projects en Brasil, el de Francisco, el de Jaiba, el de Labras, el de Salgueiro. Estos son megaproyectos. Y en México tenemos la construcción de 3, El Mayo, Tastiota y Orus, localizados en Sonora, 2, y 1 en Aguascalientes, lo cual también habla mucho de que nosotros queremos crecer como una de las marcas reconocidas para instalaciones grandes de paneles fotovoltaicos y donde entiendo que tenemos esta muy buena intersección con Miselec. Dentro de la compañía también tenemos una pipeline muy competitiva de tecnologías in-house. Fuimos de los primeros fabricantes de energía solar en producir en masa. Eso es importante, en masa, porque todo el mundo produce cierto producto en pequeña escala. Nosotros podemos trasladar esa producción al consumo comercial y la distribución comercial hacia todos nuestros distribuidores y clientes. Las bus bars, las células partidas a la mitad, obleas largas de 166 milímetros, paneles de doble vidrio y módulos bifaciales. Y también el 100% de nuestra capacidad trasladada a PERC y a celdas cortadas a la mitad. Quiere decir que nosotros ya no tenemos otra celda que no sea PERC per se, al menos en la parte comercial grande que les vamos a ofrecer, ya todo esto está trasladado, ¿no? Y el 80% de nuestra capacidad de producción en celdas de multibus bar. Esta es la parte comercial. Otra cosa que se les puede hablar a ustedes es que somos obviamente un manufacturero Tier 1. Eso es muy importante porque para large scale projects los piden mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente te están evaluando la calidad del panel, te están evaluando más que nada tu estabilidad financiera, tu presencia a largo plazo en el mercado, el número de proyectos que tienes internacionalmente por continente, porque nos evalúan cada Q, o sea, es decir, cada 3 meses cambia esta lista y empiezan
nuevos players. Entonces es todo un trabajo que nosotros tenemos atrás, que cada Q tenemos que estar cumpliendo con estas características para que ustedes puedan estar tranquilos que están trabajando con un manufacturero T1, lo cual cuando vas a pelear por un proyecto grande o vas a pelear con el dueño de una maquila, con el dueño de una fábrica y le vas a decir que va a tener algo conectado, cuando dices soy T1, estoy con Canadian Solar, le estás dando una calidad y una seguridad más que nada que muy pocos fabricantes le pueden dar. Hasta aquí llegamos en el tema comercial. Tony, no sé si tú quieres compartir tu pantalla ya. Hola, buenos días. ¿Me estás escuchando? Buenos días, sí. Vale, perfecto. Pues ya comparto mi pantalla. Sí, gracias. Sí, escuchamos. Ok, me imagino que ya tenéis en pantalla la presentación. Primero de todo, muchas gracias por la invitación hoy. Pediros disculpas por el atraso. Hemos tenido un pequeño lapsus por la diferencia horaria. Pero bueno, ya estamos aquí. Mi nombre es Tony Viladot, soy gerente de producto de Canadian Solar, responsable por la región de Latinoamérica. Como podéis ver, no soy mexicano, soy de Barcelona, pero vivo en Sao Paulo. Durante la presentación de hoy hablaremos sobre módulos solares fotovoltaicos. He repartido la presentación en dos bloques. Primero hablaremos de los avances tecnológicos en relación a módulos fotovoltaicos y después cómo estos avances tecnológicos se acaban traduciendo a los productos de Canadian Solar. Debo anticiparos que esta presentación ya de aquí a poco se va a quedar obsoleta, no obsoleta, pero sí que tenemos nuevas novedades tecnológicas que estamos desarrollando en estos momentos y de aquí a poco, posiblemente los próximos mes y medio, los vamos a lanzar al mercado. Como os decía Dara antes, Canadian Solar es una empresa que se fundó en el año 2001 en Canadá, pero en esa época el mercado de solar era principalmente europeo, ¿vale? Muchos fabricantes europeos, el principal mercado estaba en Europa, pero ya se estaba empezando a ver que la industria iba a sufrir un cambio. Iba a sufrir un cambio y se iba a descentralizar todo hacia China. Entonces, Canadian Solar en esa época tomó una decisión estratégica muy importante que le ha garantizado estar en el mercado por muchos años, que es la siguiente. En vez de ser un fabricante que seguía la tendencia del mercado, Canadian Solar es una empresa que marca la tendencia del mercado. Y esto se debe prácticamente a que es una empresa que invierte fuertemente en investigación y desarrollo. Tenemos líneas de investigación totalmente verticalizadas. Por un lado tenemos investigación y desarrollo de células fotovoltaicas. Las células fotovoltaicas son la unidad mínima generadora de energía. Después tenemos investigación y desarrollo en módulos fotovoltaicos, que sería cómo se integran estas células en un producto, en un módulo. Y, por último, tenemos investigación y desarrollo en sistemas. Cómo integramos la tecnología fotovoltaica en los diferentes escenarios que podemos encontrarnos, como por ejemplo en generación distribuida, en generación centralizada, en grandes utilities, en sistemas off-grid, etcétera, etcétera. Y todo esto acompañado con una fuerte cultura, con una fuerte tradición de testar y certificar todos los productos que lanzamos al mercado, ¿vale? Nosotros no lanzamos al mercado, ningún producto que no se haya testado previamente, que no esté certificado y que no tengamos certeza absoluta de que va a funcionar. No sé si lo tenéis presente, pero los módulos fotovoltaicos son productos que tienen una calidad de vida muy elevada y esto se refleja en la garantía del producto. Hoy en día, un módulo fotovoltaico de Canadian Solar tiene una garantía de fábrica de 12 años y una garantía de performance de
25 o 30 años. Es decir, no existe hoy en día en el mercado ningún otro producto que ofrezca una garantía tan elevada. Entonces, todo esto lo conseguimos pues, gracias a someter nuestros productos a test, a ensayos, a certificados, etcétera, etcétera, para estar seguros que aquello que os vendemos es un producto de calidad y que funciona. Hablando un poco más del módulo fotovoltaico, a mí me gusta hacer el paralelismo de que un módulo fotovoltaico es como un sándwich, como un bocadillo. Primero de todo tenemos los panes. El pan sería el vidrio y el backsheet. El backsheet en algunos casos también puede ser de vidrio o puede ser de plástico. Luego colocamos lo que sería el queso, que es el encapsulante o el EVA. Y en medio le ponemos el jamón, que sería la célula fotovoltaica, la unidad más importante del módulo. Todo esto lo pasamos por un proceso de laminación. Posteriormente le colocamos el frame de aluminio alrededor, le colocamos la caja de conexiones y lo dejamos reposando un tiempo y después lo sometemos al test de flash test de electroluminiscencia para verificar que el producto está funcionando correctamente. ¿Vale? Obviamente vamos a centrar todos nuestros esfuerzos en mejorar la calidad de las células porque al final esto es lo que se va a acabar produciendo en mayor potencia. Hablando un poco de células fotovoltaicas, existen en el mercado 3 tipos de tecnologías, principalmente. 2 son basadas en el silicio cristalino y la otra es el filme fino o capa fina. Canadian Solar trabaja con las 2 tecnologías de silicio cristalino. Este gráfico que tenemos en pantalla tiene de fecha hasta 2016. No he conseguido un report más actualizado, pero os avanzo que la tendencia de este gráfico ha cambiado un poco. Seguimos viendo como el filme fino es una tecnología minoritaria, pero en los últimos, yo diría en el último año, hemos visto como la tecnología de silicio cristalino mono ha avanzado respecto a la poli. Es decir, en el pasado teníamos mucha más producción de tecnología policristalina que monocristalina. La relación era prácticamente un 70-30 y yo creo que en estos momentos estamos en un 50-50. ¿Vale? 50% del mercado es silicio policristalino y 50% es monocristalino. Y en Canadian Solar trabajamos, como os decía, con las 2 tecnologías. Hemos visto cómo esta tecnología de células iba evolucionando con el tiempo. Pasamos del poli BSF al BSF y el mono al BSF, que sería la tecnología estándar, y vemos cómo esto ha evolucionado a tecnología PERC, tanto poli como mono, y en el caso de poli también tenemos células que seguían un proceso de fabricación que es novedoso, que se llama el monolike o monocast. Básicamente es una mezcla de proceso de fabricación entre el poli y el mono que ofrece una célula policristalina de mayor eficiencia. ¿Vale? Entonces, hoy en día Canadian Solar solo trabaja con tecnología PERC. Tenemos la PolyPERC estándar y tenemos la PolyPERC monolike y después tenemos la tecnología monoPERC. Hablando un poco más de células, os voy a explicar la diferencia entre lo que sería policristalino y monocristalino. La diferencia principalmente se inicia en cómo fabricamos las células. Para nosotros producir una célula monocristalina necesitamos generar un wafer, una oblea, que esta oblea se obtiene a través de un lingote. ¿Y cómo obtenemos este lingote? Para el caso del monocristalino tenemos un tanque, una cuba con silicio de alta pureza fundido, le introducimos un cristal de silicio y a medida que lo vamos rotando, lo vamos extruyendo. Rotando y extruyendo, el resultado final sería un lingote como el que tenemos en pantalla a la izquierda, ¿vale? Y en cambio, en el caso del policristalino, lo que hacemos es simplemente cogemos el silicio de alta pureza fundido y lo colocamos en una forma y lo dejamos enfriar, ¿vale? El resultado de este proceso del policristalino es básicamente una forma
la forma que tenga el molde que hemos escogido. ¿Qué pasa? Que con los lingotes monocristalinos, que son cilíndricos, obviamente nosotros no podemos fabricar un módulo con células circulares. ¿Por qué? Porque perderíamos mucho espacio entre células, con lo cual necesitamos cortar ese lingote cilíndrico y dejarlo lo más cuadrado posible. Por este motivo tenemos una pérdida de material y por lo tanto el proceso de fabricación es un poco más costoso. El beneficio que tiene el monocristalino respecto al policristalino es que el monocristalino es más eficiente. En cambio, el policristalino, como os decía, ya tenemos la forma que deseábamos desde el principio, pero en contrapartida tenemos una célula, un lingote, de una tecnología un poco menos eficiente. Y como tercer caso tenemos lo que os comentaba, las células que son casi mono, que básicamente es el mismo proceso que el policristalino, solo que en este caso le introducimos unas semillas de silicio monocristalino. Con este proceso estamos orientando previamente la estructura molecular del silicio y tenemos un lingote y una célula de mayor eficiencia que estaría entre lo que sería el mono y lo que sería el poli. ¿Vale? Entonces, como os decía, en Canadian Solar tenemos el poli estándar y tenemos este tipo de policristalino. Y esto es, para ser honestos, un diferencial muy importante de Canadian Solar. Una vez ya tenemos las células fotovoltaicas, las células fotovoltaicas, ya sean mono, poli o casi mono P5, empezamos a mejorarlas químicamente, a tratarlas. La principal mejora que hemos introducido en los últimos, yo diría, 3 años es la tecnología PERC, que es una tecnología de pasivación. Estamos adicionando una capa adicional en la parte posterior de la célula que lo que hace es aumentar la eficiencia de la misma en un 5% aproximadamente. ¿Y cómo funciona esa tecnología? Básicamente, con una célula convencional, cuando tenemos la radiación que incide sobre la célula, parte de esa radiación se pierde por la parte trasera. En cambio, con la tecnología PERC, cuando tenemos esta radiación que pasa por la célula, al llegar a la parte posterior de la célula, esta rebota y pasa de nuevo. Entonces tenemos un segundo aprovechamiento de la radiación solar. Y no solo esto, sino que con la tecnología PERC conseguimos transformar en energía eléctrica un espectro mayor de la luz. Entonces esto, como os decía antes, aumenta la eficiencia de las células en un 5%, más o menos. Luego tenemos la tecnología PERC Plus o PERC más, que sería tecnología bifacial. Es exactamente la misma base que la tecnología PERC estándar, solo que con la diferencia que en la parte posterior, en donde teníamos la capa de aluminio, que sería esta parte de aquí en gris, no sé si aquí se ve, esto aquí, esta última capa de la célula, se trata de una capa de aluminio que hace el contacto eléctrico por la parte posterior. Con las células PERC Plus, lo que estamos haciendo es estamos retirando parte de este aluminio, ¿vale? Y estamos permitiendo que la célula fotovoltaica consiga transformar energía por la parte trasera. Entonces, la apariencia de una célula PERC estándar respecto a una PERC Plus es que la parte trasera pasa a ser una parte activa de la célula, con lo cual conseguimos, como os decía, transformar energía por la parte delantera y por la parte trasera. Si hablamos un poco más sobre lo que sería la estructura del módulo fotovoltaico, hemos visto también los últimos 3-4 años cómo hemos estado migrando de la tecnología estándar, un único circuito eléctrico de células fotovoltaicas conectadas en serie, a la tecnología Half Cell. Hoy en día Canadian Solar trabaja, yo diría que exclusivamente, con este tipo de tecnología. Y esto no ha sido casual, no ha sido un capricho, sino que tiene una razón de ser.
como vosotros sabéis, año a año los fabricantes de módulos fotovoltaicos nos esforzamos para aumentar la eficiencia de nuestros productos, es decir, aumentar la potencia de los módulos. Para aumentar la potencia de los módulos, vamos a tener que actuar sobre dos variables: la tensión, los voltajes, y la corriente, el amperaje, ¿vale? La tensión es una propiedad de la tecnología del silicio, que se mantiene más o menos estable, y realmente lo que vemos que aumenta es la corriente. La corriente tiene un efecto directo en la temperatura que se genera en un módulo, ¿vale? Cuanta más corriente tenemos, más se calienta el módulo, y un módulo que se calienta en exceso puede presentar problemas de confiabilidad, puede producir problemas a largo plazo de puntos calientes, como os muestro aquí a continuación. Como os decía, estábamos aumentando la potencia y llegamos a un nivel en que si continuábamos aumentando la potencia de los módulos sin hacer nada, íbamos a comprometer la calidad del producto. Con lo cual, la solución fue coger una célula estándar y dividirla por la mitad, ¿vale? La corriente generada es directamente proporcional a la superficie de la célula. Con lo cual, si tenemos una célula que tiene la mitad de superficie, vamos a tener la mitad de la corriente. ¿Y cómo calculamos la temperatura que se genera en una célula fotovoltaica? Pues este es el efecto que se llama el efecto Joule, que es una relación de la resistencia interna de la célula por la intensidad al cuadrado. Es decir, que si disminuimos la intensidad por la mitad, no estamos disminuyendo las pérdidas por la mitad, sino que estamos disminuyendo las pérdidas en un 75%. ¿Vale? Entonces, esta reducción en las pérdidas por temperatura del 75% se acaban traduciendo también en una ganancia en la potencia del producto de un 4%. Y de hecho os voy a volver atrás un momento para explicaros un poco mejor esto. Porque mucha gente dice, si yo tengo media célula, voy a tener la mitad de la corriente, con lo cual voy a tener menos potencia. No, y no es así. ¿Por qué? Porque, como sabéis, un módulo fotovoltaico tiene el polo positivo y tiene el polo negativo. Entonces, entramos por un lado, salimos por el otro. En un módulo half cell solo tenemos una entrada y una salida, solo que internamente el circuito eléctrico se separa. Y cuando llega al final de este circuito, los dos se vuelven a juntar. Con lo cual, en la entrada y en la salida, lo que tengo es prácticamente la misma tensión y la misma corriente que tenía antes. ¿Vale? Pero internamente, como hemos reducido la corriente por la mitad, tenemos un 75% de pérdidas menos y aumentamos la eficiencia en un 4%, como comentaba. Y no solo esto, sino que también, como hemos reducido las pérdidas por temperatura, hemos mejorado el coeficiente de temperatura. ¿Vale? Como os decía hace unos instantes, el módulo fotovoltaico, cuando empieza a generar energía, empieza a producir calor, y este calor afecta directamente al rendimiento de la eficiencia del producto. Es decir, si un módulo se calienta, produce menos energía. Como este módulo, con la tecnología half cell, produce menos calor, genera menos calor, estamos mejorando el coeficiente de temperatura, que a lo largo de la operación del producto se acaba traduciendo en más energía producida. Es decir, si yo coloco un módulo estándar y un módulo half cell lado a lado, de la misma potencia, pongamos el caso de 350 vatios, el módulo half cell va a producir más energía porque tiene un coeficiente de temperatura mejor. En cambio, el módulo estándar, que tenía aparentemente la misma potencia, como se va calentando a medida que va operando, va a producir menos energía, porque pierde eficiencia. Entonces, esta es otra ventaja adicional de la tecnología half cell respecto a la tecnología estándar. Un pequeño inciso aquí, vais a ver que aquí en el título habla de los módulos Q. Los módulos Q es el nombre comercial que le damos a Canadian Solar a toda la tecnología half cell. ¿Vale? De hecho, Q es un juego de palabras con la palabra cool, que quiere decir frío en inglés, pero que al final se acabó con cow. ¿Vale?
Así que si veis en las presentaciones o en la literatura de Canadian Solar la palabra Q, quiere decir que estos productos aplican tecnología Hub Cell. Más una ventaja de la tecnología Hub Cell. ¿Qué pasaba con los módulos estándar cuando teníamos sombras en la parte inferior del módulo? Pues que perdíamos 100% del módulo. Yo siempre hago Esto lo explico haciendo un ejemplo de grifos hidráulicos. Imaginémonos que un módulo fotovoltaico es como si fuera una secuencia de grifos conectados en serie, uno detrás de otro, en cascada. ¿Qué pasa si yo cojo un grifo y lo cierro por la mitad? Pues que toda la secuencia de grifos que estaban antes y después van a tener el caudal limitado al 50%. Pues la sombra lo que hace es actuar como si estuviéramos cerrando el grifo de agua. Con lo cual, si nosotros sombreamos una célula, vamos a hacer que la corriente que circula por la célula quede limitada a esa célula que está con sombra. ¿Vale? Con lo cual, en el módulo estándar, si sombreamos la parte inferior, íbamos a perder completamente el módulo. En cambio, con la tecnología Hub Cell, si tenemos sombreada la parte inferior, vamos a perder solo el 50% del módulo, porque la parte superior va a continuar de forma activa. Una ventaja adicional sobre la tecnología Hub Cell es la reducción del riesgo de microcracks. Aquí siempre hago un inciso que es muy importante, los módulos fotovoltaicos son productos que aparentemente son bastante resistentes a las cargas mecánicas. ¿Vale? De hecho, aguantan cargas por lo general de 2.400 pascales o 5.400 pascales si este es un esfuerzo positivo o negativo sobre el módulo. Pero esto es una carga distribuida. Nos encontramos muchos casos en los que los instaladores caminan sobre los módulos fotovoltaicos. Esta es una práctica que no se debe hacer, es algo que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque aunque el módulo no se rompa estéticamente, estamos sometiendo las células a cargas puntuales y estas cargas puntuales sobre las células pueden llevar a roturas o a microfisuras, que son fisuras que no se ven a simple vista, perdona. Entonces, el mensaje que os quiero transmitir: no caminéis sobre los módulos fotovoltaicos porque vais a producir microfisuras que no vais a detectar y esto va a acabar afectando la vida útil del producto. ¿Vale? En las imágenes de la presentación podemos ver aquí estas microfisuras. Estas microfisuras, como os digo, solo son visibles cuando se hace una imagen de electroluminiscencia, no son visibles a simple vista. Y aquí vemos cómo realmente tenemos una célula que está completamente rota. Estas roturas, por ejemplo, en la imagen superior, no sé si identificáis que hay algunas partes de la célula que están más oscuras. ¿Vale? Estas zonas más oscuras son zonas de la célula que son menos activas, por lo cual esa célula que está rota ha perdido eficiencia. En cambio, cuando cogemos una célula y la dividimos por la mitad, si tenemos una microfisura, la estamos limitando solo a la mitad de la célula, no al completo de la célula. Por lo cual, de nuevo, la tecnología Hub Cell es más confiable que la tecnología Full Cell. Y más confiabilidad también porque estamos cambiando el diseño de la caja de conexiones que colocamos detrás del módulo fotovoltaico. Como os decía al principio, una de las últimas etapas de la fabricación del módulo fotovoltaico es la colocación de una caja de conexiones o la J-Box. Esta J-Box es muy, muy importante. ¿Por qué? Primero, porque es la que tiene los terminales, el polo positivo y el polo negativo del módulo. Y luego porque internamente es la responsable de proteger los diodos de bypass. Los diodos de bypass son elementos de protección del módulo fotovoltaico que previenen, en caso de que hayan sombras o algún problema de funcionamiento en alguna célula del módulo,
previenen pues, que se creen sobrecalentamientos en el módulo. ¿Vale? Un sobrecalentamiento puede acabar llevando a un incendio en el módulo fotovoltaico y es una cosa que necesitamos evitar. Con lo cual, para evitar que se creen estos sobrecalentamientos, colocamos los diodos de bypass. Los diodos de bypass, aunque no estén actuando activamente, están generando calor constantemente y este calor que generan los diodos se tiene que disipar. ¿Qué pasa cuando colocamos 3 diodos de bypass juntos? Pues que son 3 elementos que van a generar calor que tienen que disipar esta temperatura. Entonces es más difícil que lo hagan. Con los módulos half cell, en lugar de tener una única caja de conexiones, tenemos 3 mini cajas de conexiones. Y dentro de cada caja de conexión tenemos un diodo de bypass, con lo cual, al estar cada diodo separado, es mucho más fácil que disipe la temperatura y con lo cual aumentamos la confiabilidad del diodo. Yo os puedo decir, hace más de 4 años que trabajo en Canadian Solar, de los casos de garantía que recibimos, muchos de los pocos casos que recibimos están relacionados con el diodo de bypass, ¿vale? Y de hecho este es un fallo que es muy fácil de identificar. Para saber si tenemos algún fallo en el diodo de bypass, solo necesitamos medir la tensión de circuito abierto del módulo, es decir, cogemos el multímetro, colocamos los terminales en el positivo y en el negativo y medimos la tensión del módulo. Si la tensión del módulo está 1/3 parte, 2/3 partes o prácticamente 0 de la tensión de circuito abierto del módulo, esto nos va a indicar que muy posiblemente vamos a tener un problema en los diodos. ¿Vale? Entonces, esto es una medida o una acción que podéis tomar de forma muy fácil para verificar que la instalación está funcionando de forma correcta, por un lado. Y segundo, el segundo mensaje que os daría es muy importante que las instalaciones fotovoltaicas reciban el mantenimiento adecuado. Con mantenimiento quiero decir también la limpieza de los módulos, porque módulos sucios o parcialmente sucios pueden crear estas sombras sobre el módulo que a la larga pueden hacer que los diodos fallen por fatiga. ¿Vale? Entonces, importante. Un momento. Muy importante tener siempre los módulos limpios. De nuevo, cambiando de asunto, módulos más confiables porque en lugar de tener un único circuito eléctrico, tenemos 2 subcircuitos. Es decir, que si tenemos algún problema en alguno de los circuitos, el otro circuito va a continuar funcionando de forma normal. En resumidas cuentas, los módulos half cell representan mayor potencia, mayor rendimiento, tenemos más potencia, tenemos mayor rendimiento porque tenemos mejor coeficiente de temperatura y menor temperatura de operación. Tenemos un mejor sombreamiento, una mejor tolerancia al sombreamiento. Tenemos un menor riesgo porque tenemos los mini J-Box con los diodos separados, porque tenemos las células divididas por la mitad evitando problemas de microfisuras y porque tenemos 2 subcircuitos. Entonces, es por este motivo que Canadian Solar hoy en día solo trabaja con tecnología half cell. No trabajamos más con tecnología de módulos full cell. Voy a pasar de forma muy breve esta sección, que es seguramente la novedad tecnológica más importante de los últimos, yo diría, año y medio. Esa tecnología bifacial. Este tipo de tecnología está principalmente pensada para aplicaciones de proyectos de utility, de gran escala. Como decía Dara, de megaplantas. ¿Vale? ¿Cuál es la ventaja de estos módulos? Pues que consiguen aprovechar la energía que reciben por la parte delantera y por la parte trasera. Como vosotros sabéis, un módulo fotovoltaico consigue transformar energía gracias a 3 tipos de radiaciones. Por un lado tenemos la radiación directa, que sería aquella radiación que viene directamente del Sol. Después tenemos la radiación difusa, que es la que viene de la atmósfera.
¿vale? Por ejemplo, el sol refleja su radiación sobre las nubes y las nubes reflejan esa luz sobre el módulo. Y después tenemos la radiación del albedo. ¿Qué es esta radiación? Es la radiación que los cuerpos terrestres emiten sobre el módulo, es decir, las montañas, los árboles, los edificios, el suelo que tenemos en torno a nuestro proyecto. Los módulos bifaciales lo que consiguen aprovechar es la energía del albedo, es decir, la luz solar incide sobre el suelo, incide sobre los árboles, incide sobre las nubes, que inciden sobre la parte trasera del módulo. Entonces, con los módulos bifaciales, que son módulos vidrio-vidrio, conseguimos transformar esta energía. Dos conceptos importantes sobre la tecnología bifacial. El primer concepto es la bifacialidad. La bifacialidad es la relación de potencia entre la parte delantera y la parte trasera. Un valor típico de la bifacialidad está entre el 70 y el 75%. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, si tenemos un módulo de 100 vatios, la parte trasera va a conseguir producir entre el 70 y 75 vatios respecto a la delantera, respecto a la parte frontal. Pero ¿qué pasa? Que en este escenario lo que estamos suponiendo es que tanto la parte delantera como la parte trasera están viendo la misma cantidad de radiación. Y esto no es verdad, ¿vale? La bifacialidad se mide en el laboratorio, haciendo el flash test y sometiendo al módulo a 1000 vatios por metro cuadrado por la parte delantera y a 1000 vatios por la parte trasera y a 1000 vatios por metro cuadrado por la parte trasera. Y como os decía, estos 1000 vatios por metro cuadrado en la parte trasera no es una cantidad realista. ¿Por qué? Porque esto va a depender mucho del albedo que tengamos en nuestro proyecto. Entonces, por este motivo, estamos introduciendo el segundo concepto, que es la ganancia bifacial, que lo que nos indica es la energía que producimos en la parte trasera respecto a la parte delantera. Y esta ganancia bifacial va a depender directamente del albedo que tengamos. Por ejemplo, si tenemos un entorno con mucho asfalto y tenemos una radiación de 1000 vatios por metro cuadrado, lo que va a estar viendo la parte trasera de nuestro módulo van a ser solo 70 vatios por metro cuadrado. Este sería el caso más desfavorable. El caso más favorable sería en un caso en el que tenemos nieve, ¿vale? Entonces, en un caso de un entorno con nieve, si tenemos 1000 vatios por metro cuadrado, en la parte trasera lo que vamos a tener son unos 500 vatios por metro cuadrado, con lo cual la ganancia bifacial sería aproximadamente del 50%. ¿Vale? Pero como os digo, este sería el caso más favorable, más optimista de todos. Entonces es un caso que no muchas veces se da. Por ejemplo, en un entorno con un tipo de entorno tipo pasto, lo que tendríamos sería una ganancia bifacial de un 10%. Es decir, estaríamos teniendo una ganancia de energía de un 10% respecto a una planta convencional que no utiliza la tecnología, que no utiliza ese tipo de tecnología. Y con esto terminaría la parte de avances tecnológicos. Me gustaría hacer una pausa. No sé si hay alguna duda, si alguien quiere comentar alguna cosa. O si continúo. Disculpa, tengo una pregunta. Por ejemplo, en el aspecto de lo que comentabas de la sombra, no le afecta a la funcionalidad de la parte trasera del panel, ¿verdad? ¿Perdona? Se ha ido un poco de lejos el sonido. Ok. En el caso de la sombra, si le das sombra al panel, ya ves que comentabas que queda funcional la otra mitad. Pero, Sí. ¿qué pasa con la parte trasera? ¿Sigue funcionando? En la tecnología bifacial, sí. Si es Ok. tecnología monofacial, no. Pero lo que es Ok. importante, la tecnología bifacial supone una tecnología muy rompedora en el sector de solar. ¿Por qué? Porque normalmente la tecnología
fotovoltaica se aplicaba en sistemas monofaciales y recibían energía pues, por la parte delantera. Cuando hablamos de tecnología bifacial, estamos también adicionando la cuestión de sombras por la parte trasera. Y estas sombras, la parte trasera, también pueden afectar a la producción de energía, obviamente, y tienen que ser evaluadas de forma muy detallada. Con lo cual, la tecnología bifacial está suponiendo un reto para todo el mercado de solar fotovoltaica, para ver cómo se hacen principalmente los análisis de producción de energía. No sé si existe alguna duda más en relación a este... Gracias. De nada. Ok, pues si os parece, continuamos. Hemos hablado de los avances tecnológicos y ahora vemos cómo estos avances tecnológicos se acaban traduciendo a los módulos de Canadian Solar. Como os digo, Canadian Solar solo trabaja hoy en día con tecnología Hub-Cell. El nombre comercial de tecnología Hub-Cell es Q y con células policristalinas y monocristalinas, ¿vale? Vamos a ir de menos a más. Tenemos los módulos Q-Power. Los módulos Q-Power serían los equivalentes a los de 60 células antiguos, que ahora son 120 medias células, ¿vale? Son módulos de 1,6 por 1 metro. Y actualmente están con potencias en torno a 295 y 310, 315 en tecnología policristalina, y para tecnología monocristalina tenemos potencias entre 315 y 330 vatios. ¿Vale? Tenemos las versiones del producto en 1000 y 1500 voltios. Y una cosa muy importante es la garantía de producto. Los módulos tienen garantía de fábrica de 12 años, ¿vale? Y una garantía de performance de 25 años, siendo el primer año de 2,5% de degradación máxima y de 0,6% del segundo año al año 25. A mí siempre me gusta comentar una cosa, que es una curiosidad, básicamente. Cuando yo empecé a trabajar con solar, los módulos más extendidos eran los de 72 células, ¿vale? Full Cell, 72 células, en la época tenían potencias de 290, 300 vatios. 4 años después, con un módulo mucho menor, de 1,6 por 1 metro, tenemos la misma potencia. ¿Vale? Es decir, esto nos muestra cómo la evolución tecnológica del sector ha ido aumentando. Es una cosa muy positiva. Pasamos del Q-Power al... Ups, no está cambiando ahora. Al Qmax, que sería el hermano mayor. Ese sería equivalente al de 72 células, que ahora se transforma a 144 medias células. De nuevo, tecnología poli y mono, todo poliper y monoper. Las potencias del poli están entre 360 y 370 actualmente, y los mono están entre 380 y 395. La misma garantía que el producto anterior, 12 años de garantía de fábrica y 2,5 y 0,6 del año 2 al año 25. Y un detalle muy importante, que es un diferencial también de Canadian Solar, es la incorporación de un backbar. ¿Qué es este backbar? El backbar es una barra de aluminio que se coloca en la mitad del módulo fotovoltaico, separando las cargas mecánicas sobre el módulo en dos superficies de 1 metro cuadrado. ¿Vale? Como sabéis, estos módulos tienen 2 metros cuadrados, son de mayor tamaño y suelen estar expuestos a la intemperie y al viento. Entonces, estos módulos tienen que soportar grandes cargas de viento en muchos casos. Muchos fabricantes lo que hacen es, en lugar de colocarle el backbar, le colocan un vidrio de mayor espesura. Pasan de 3,2 milímetros a 4 milímetros. Pero en Canadian Solar, y de hecho está demostrado, que el vidrio aguanta menos que el aluminio. Entonces nosotros conseguimos reforzar más nuestro producto colocando el backbar de aluminio. Entonces, esto es un elemento, como os decía, diferencial de Canadian Solar.
Después de los módulos Qmax tenemos los módulos Haiku, ¿vale? Yo me atrevería a deciros que estos dos modelos, el Qpower y el Qmax, son modelos que de aquí al 2021, durante el 2021, perdona, estos modelos van a desaparecer, muy probablemente. ¿Por qué? Porque ya estamos introduciendo una nueva tecnología que se refleja en los módulos Haiku. La diferencia entre estos módulos y los anteriores es el tamaño de la célula. El módulo Haiku utiliza células de 166 milímetros. En cambio, los módulos Qmax y Qpower, los dos anteriores, utilizan células de 157 milímetros. Con lo cual estamos viendo cómo el mercado de solar está pasando a utilizar células de mayor tamaño, ¿vale? Con células de mayor tamaño lo que conseguimos es generar mayor corriente en las células y aumentar la potencia del módulo. Pero también estamos aumentando el tamaño. Si antes teníamos un módulo de 120 medias células de 1,6 m por 1 metro, ahora tenemos uno por 1,76 m por 1,05 m. Y si comparamos el de 144 anterior con el 144 actual, que sería CS3WP, pasamos de un módulo de 2 por 1 metro a 2,1 por 1,05. Es decir, el tamaño del módulo aumenta significativamente. Pero en contraposición tenemos que para el módulo de 120 medias células Haiku tenemos potencias entre 335 y 360, que esas serían las potencias que tenemos actualmente con los módulos de 2 por 1 metro de 144, pues con un tamaño menor. En cambio, para los módulos de mayor tamaño de 144 medias células actuales, lo que tenemos son potencias entre 400 y 435 vatios. ¿Vale? De hecho, una novedad que aquí no la he podido cambiar aún, la garantía. Es garantía de fábrica de 12 años, pero la garantía del producto de performance de 25 años pasa a 2% en el primer año, a 0,50 y del segundo año al año 25 a 0,55. Es decir, la garantía de este producto mejora respecto al producto convencional, lo cual es muy importante también. ¿Vale? Y todos estos módulos también integran el backbar. Y tenemos también la versión Haiku monocristalino. Básicamente es exactamente igual al modelo anterior, pero esta vez utilizamos células monocristalinas. Y las potencias que llegamos con el módulo de mayor tamaño son cerca de los 450 vatios de potencia. Es decir, módulos de muy alta potencia. De nuevo aquí esto tengo que actualizarla, la garantía es de 12 años de fábrica y degradación máxima del 2% del primer año y de 0,55 del segundo año al año 25. Después tenemos las versiones bifaciales, que sería el BQ, ¿vale? Módulo por la parte delantera y activo por la parte trasera. Potencias entre 375 y 385 para tecnología monocristalina, y de 355 a 365 a 370 para tecnología policristalina. Un detalle importante sobre ese tipo de módulos. La garantía de performance no es de 25 años, sino que es de 30 años, ¿vale? Y también la degradación máxima es inferior, ¿vale? Aquí es de 2% en el primer año y de 0,45 del año 2 al año 30, ¿vale? Entonces, un producto que al tener un vidrio tiene mayor resistencia contra la intemperie, contra los efectos externos y por lo tanto degrada menos. Y después, ya para finalizar, tenemos el módulo BHaiku, que sería el módulo de mayor tamaño, con potencias entre 425 y 435 para mono y 395 a 425 para policristalino, ¿vale? Un detalle importante, este módulo tiene bastante mayor peso que
obviamente la versión monofacial. ¿Por qué? Porque como tiene el vidrio en la parte trasera, el vidrio es más pesado que el backsheet de plástico, con lo cual es más difícil manipular este tipo de producto. Y voy a hacer un pequeño inciso. No está en la presentación porque es el producto que está en fase de desarrollo, pero os lo voy a explicar brevemente. Canadian Solar ya está trabajando en los módulos de mayor potencia, que están llegando a potencias superiores a los 500 vatios. ¿Vale? El producto que ya vamos a lanzar de forma casi inmediata va a ser uno que llega cerca de los 500 vatios, que es muy parecido a este módulo de aquí, ¿vale? Pero lo que estamos haciendo es le aumentamos una fila de células en la parte inferior y una fila de células en la parte superior, con lo cual vamos a pasar de módulos de 144 medias células a tener módulos de 156 medias células, ¿vale? Estos módulos van a tener potencias similares a los 500 vatios. Y ya de aquí unas semanas vamos a lanzar los módulos que ya llegan casi a los 600 vatios, que utilizan unas células de mayor tamaño. Entonces, esto solo es un avance informativo. Estos productos hoy en día aún no están en fase de comercialización, pero muy probablemente nuestro objetivo es que este producto ya esté a la venta a final de este año. Entonces, seguramente si repetimos este tipo de entrenamiento, de webinar en unos meses, ya os podré presentar este tipo de productos que además incorporan nuevas novedades tecnológicas que serán súper interesantes. Y con esto acabaría la presentación del producto. De nuevo, no sé si tenéis más preguntas en relación a los productos de Canadian Solar. Estoy abierto a preguntas y en lo que os pueda ayudar estoy disponible. También os dejo aquí mi email, mi correo electrónico, por si tal vez en otro momento tenéis alguna duda que me podáis contactar. Bueno, pues parece que no hay ninguna duda. Con esto encerraría la presentación. Muchas gracias por vuestro tiempo. Una vez más, disculpad por la demora en juntarme a la llamada y estamos en contacto. No sé si Adara o alguien del equipo de MISELEC quiere añadir alguna cosa. Muchas gracias, Tony. Sí, el equipo de MISELEC pidió unos minutos al final para ellos también poner información. Entonces, yo creo que ahorita va a hablar uno de parte de ellos. Pero muchas gracias, Tony. Estuvo increíble. De nada. Muchas gracias. Sí, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, Alejandra. Bueno, yo soy Alejandra Agüero del Departamento de Energía Solar de MISELEC de Ciudad Juárez. Y bueno, nada más para agradecerles su asistencia a este webinar. Esperamos que les haya sido de utilidad. El propósito era que conocieran un poquito más cómo son los paneles solares, cómo funcionan y también para que conocieran más el producto de Canadian Solar. También pues le agradecemos a Tony por su presentación. Y nada más, como siempre, para comentarles que si tienen alguna duda, alguna solicitud de cotización, pues estamos para servirles. Pueden contactarnos en el correo de solar@miselec.com, igualmente en los teléfonos de MISELEC. Y bueno, también aprovechando para invitarlos al siguiente webinar, que es el 15 de junio. Va a ser un webinar sobre la estructura para paneles solares de la marca Everest. El expositor va a ser Ernesto Nájera. Y bueno, creo que sería todo. Gracias por asistir y que tengan un buen día. Gracias, Alejandra. Gracias, Alejandra. Disculpa, ¿a qué hora sería la otra capacitación? La otra, igual les mandamos la invitación, me parece que es a la misma hora, 10 de la mañana de aquí de Ciudad Juárez. Ok, muchas gracias. Perdón, es a las 4:30. Lo siento, me equivoqué por mucho. Ok, gracias.
Así es, de todas maneras a todos los participantes con gusto les hacemos llegar la invitación para que la tengan ahí a la mano. Durante todo el mes vamos a tener distintos webinars. Ahí les compartimos la invitación. Muchísimas gracias por su tiempo, quedamos a la orden. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.